Minche, en su antigua clase, era una chica invisible, tímida y con miedo a la interacción social, lo que le impedía tener amigos en clase, así que decidió cambiarse de escuela. No quería seguir así que pasó todo el verano aprendiendo maquillaje y habilidades sociales, con la esperanza de empezar una nueva vida. En su primer día de clases, Minche llegó a su nueva escuela. Al ver a los estudiantes reír y charlar, se sintió un poco nerviosa y asustada. Pensó que probablemente no podría tener un grupo de amigos tan íntimo como ellos. Su objetivo hoy era simplemente encontrar a alguien con quien almorzar. La maestra condujo a Minche al aula, y cuando llegó el momento de las presentaciones, todas las miradas se dirigieron hacia ella. Min se quedó en blanco. A pesar de haber practicado cientos de veces, las palabras se le atragantaban. Recordando su antigua aula, pensó que probablemente la volverían a ignorar. Finalmente, solo pudo pronunciar 5 palabras: me llamo Minche. Esperaba que la volvieran a ignorar, pero Minche fue recibida con los brazos abiertos por toda la clase. En secreto, estaba encantada. Después de quitarse las gafas, incluso atrajo la atención de los chicos. Después de clases, Minche quería integrarse. Vio a algunas chicas hablando de sus ídolos, pero su voz suave fue ignorada. Minche se giró hacia el grupo de amigas que hacían la tarea y se acercó alegremente, pero antes de que pudiera terminar, la volvieron a ignorar. Al ver a esos grupos de amigas tan unidos, Min se preguntó qué sentido tenía cambiarse de escuela si seguía sin poder integrarse. Salió del aula con tristeza, esperando ser ignorada tras chocar accidentalmente con una compañera, pero en cambio recibió una disculpa y algo de comer. Recordando las veces que la habían rechazado al intentar compartir, Minche aceptó rápidamente y ofreció su propia comida. Por primera vez, se sintió notada y no pudo contener su alegría. Esta era la vida escolar que siempre había deseado. En ese momento, Die buscó activamente a Minche y a su hermosa novia. Minche se sintió reconocida por primera vez. Die la invitó a comer. Minche hizo 3 nuevas amigas, lo cual era increíble. Finalmente, se integró al pequeño grupo. Estaba tan feliz que lloró. Die sugirió presentarle a Minche a sus amigos. Al ver a todos los chicos guapos, su complejo de inferioridad resurgió. 2 estudiantes varones notaron la timidez de Minche y se presentaron, pero ella estaba tan nerviosa que no pudo pronunciar palabra. Sin embargo, Isun no quiso participar y subió las escaleras con frialdad. Inesperadamente, su pulsera se enganchó en la camisa de Minche, provocando que cayera hacia atrás. Minche, instintivamente, extendió la mano para sujetarlo. Esta escena dejó a los estudiantes sin palabras. Justo cuando la situación se tornó incómoda, Minche recordó de repente el video instructivo que había visto y forzó una sonrisa. Todos a su alrededor quedaron atónitos, y Minche se disculpó rápidamente. Con la personalidad de Jun, sin duda no lo dejaría pasar. Pero al ver la expresión inocente de Minche, inesperadamente dijo: está bien, olvídalo. Luego se marchó fríamente. Minche se dio cuenta de que había causado problemas. Su mejor amiga se acercó para consolarla, diciéndole que Jun siempre era así y aconsejándole que no le diera importancia. En ese momento, Echun se acercó para disculparse en nombre de Jun. Minche lo miró con expresión inexpresiva. Die, que estaba a su lado, le explicó que él y el apuesto Jun eran primos, pero que sus personalidades eran completamente opuestas. Echun es el presidente de la clase y, a ojos de las chicas, no solo es el mejor estudiante, sino también muy atento. Es el protagonista masculino perfecto para una novela romántica escolar. De vuelta en clase, Echun les recordó a todos que consultaran el horario. Minche miró a su alrededor confundida. Al ver esto, Echun se apresuró a ayudar a Minche. La cercanía entre ambos hizo que el corazón de Minche se acelerara. Da-ae, que estaba a su lado, se sorprendió un poco, así que inventó una excusa para llevarse a Chun a otro sitio, dejando al resto para que le diera clase a Minche. Justo entonces, Isun entró fríamente en el aula. Resultó que se le había olvidado coger su libro de música y estaba a punto de marcharse. J.A.E. lo saludó alegremente con la mano, mientras Da-ae le recordaba a Minche que esta vez sí que había ofendido a Jun. Minche seguía sin entender lo que pasaba. Da-ae le explicó que Jun no era así antes, pero que ahora tenía esa expresión. Durante la clase optativa de música, en cuanto Minche entró en el aula, una chica ya le había reservado un asiento, alegrándose en secreto de haber hecho una nueva amiga en la clase. Sung-so y Jun entraron. Cuando el ambiente se volvió incómodo, Sung-so dijo de repente: yo también lo sabía, para que ustedes dos se sentaran juntas. Casualmente, nos asignaron asientos contigos. Una tímida, la otra fría, ambas en silencio.
En ese momento, Sung So se giró y les recordó, todo es obra del destino. Min-che desearía poder comunicarse tan bien como Jae, desearía poder comunicarse con sus amigos con tanta naturalidad. Pensando esto, Min-che miró disimuladamente a Isun, justo cuando lo vio aplicándose bálsamo labial. Fingió estar tranquila, pero su corazón latía con fuerza. Min-che reunió el valor suficiente para saludarla. Jun acababa de ponerse los auriculares. En ese momento, Die, que no estaba en la escuela, escuchó a sus amigas cotilleando. ¿Es esa la alumna nueva de séptimo grado? Estaba sentada con Isun y se lo estaba pasando en grande. Esta profesora tiene prosopagnosia y la confundió con una estrella famosa. Dijo que antes era aprendiz, así que es muy guay. Les recordó que no se olvidaran de la maestra cuando fueran a la biblioteca más tarde. Esto confundió a Min-che. Luego, se anunció que un nuevo estudiante se transferiría a la clase. Min-che revisó el expediente del nuevo estudiante y se asombró al descubrir que tenían el mismo nombre. La maestra ciega había confundido la información de las dos personas. Resultó que todos también pensaban que era ella, confundiéndola con una estudiante transferida, por lo que la trataron tan bien. Al recordar la información de la otra persona, Min-che no pudo evitar revisar su perfil. Al ver las fotos, ambas se parecían un poco, pero las enormes diferencias la sumieron en una crisis. Temía que todos descubrieran que no era una becaria de intercambio, temía ser abandonada de nuevo. Min-che creía no haber mentido. Claramente, todos estaban equivocados. Justo en ese momento, Echun descorrió las cortinas. Resultó que llevaba tiempo sospechando de la identidad de Min-che. Min-che entró en pánico y la expresión de Echun cambió repentinamente. La buscó no para exponerla, sino para pedirle que guardara el secreto. Min-che regresó a clase preocupada. Dae le preguntó por qué no se seguían mutuamente. Antes de que Min-che pudiera reaccionar, Dae sacó su teléfono y le preguntó por qué tenía tantos fans. Min-che sabía que se equivocaban con ella. Estaba a punto de explicar cuando toda la clase la rodeó, preguntándole cuál era su secreto para atraer fans. Pensando en lo difícil que era hacer amigos y sin querer aislarse, inventó una excusa diciendo que estaba ocupada y que no había revisado su cuenta. Después de clases, Echun apareció de repente y le dio la dirección de un estudiante con el mismo nombre. Al ver que Echun siempre la ayudaba, pensó que él sentía algo especial por ella, así que, con esperanza, le preguntó por qué la ayudaba. Al ver lo lamentable que se veía, las palabras fueron como un balde de agua fría sobre Min-che. Pensando en el momento en que Minnie apareciera, sus mentiras quedarían al descubierto. Min-che se sintió desconsolada. Quería desaparecer de este mundo. Antes de que llegaran los estudiantes de intercambio mañana, Min-che compró una lata extraña de algo en la tienda de conveniencia. Justo cuando iba a pagar, Jun apareció de repente y la detuvo. Las dos personas calladas se sentaron una al lado de la otra. El ambiente era extremadamente incómodo. Min-che preguntó, ¿qué haces aquí? Resultó que, al pasar por allí, notó que Min-che parecía indispuesta, así que la siguió en secreto. La vio comprando una lata de caramelos. Pensó que Min-che quería comer demasiados caramelos. Jun estaba demasiado avergonzado para decir la verdad, así que mintió y dijo que le gustaba ese tipo de caramelos. Resultó que le gustaba el sabor a fresa. El comentario sobresaltó a Jun, quien tuvo que aplicarse bálsamo labial para disimular su vergüenza. Min-che le preguntó si alguna vez había deseado desaparecer de este mundo. Pensaba que un chico popular y atractivo no tendría tales sentimientos. Inesperadamente, Jan admitió hablo pensado. De vuelta en casa, Min-che se sintió deprimido, puso música y se puso a leer los comentarios, solo para descubrir que muchas personas compartían los mismos pensamientos. Al ver las cálidas respuestas de desconocidos a sus comentarios, Min-che se sintió un poco reconfortada, sin saber que quien respondía era Isun. Al día siguiente, la profesora llevó a la nueva alumna a clase. Min-che recordó que era inteligente y guapa, y que estaba a punto de ser desenmascarada por mentir. Inesperadamente, su estilo de vestir y su aspecto amable eran exactamente iguales a los de antes. Min estaba atónita. Decidió pasar desapercibida y estudiar en silencio hasta graduarse. Solo cuando escuchó a sus amigas hablar se enteró de que había una chica con su mismo nombre. Mien-chi observó a sus amigas bromeando al fondo de la clase y de repente recordó su pasado. Se sintió incómoda, pero comprendió que la amistad y la popularidad le eran completamente inútiles. Ese tipo de amistad era superficial, entendió que ya no le importaba. Min-che se aterrorizó al ver a Min-chi. No entendía por qué Min-chi había aparecido así, porque ella era la verdaderamente invisible. Min-che esperó a Min-chi en el baño,
asegurándose de que no hubiera nadie alrededor, y luego le preguntó por qué iba vestida así. Claramente, esa no era su verdadera forma. El rostro de Min-chi era tan frío como el hielo, diciéndole a Min-che que fingiera no conocerla. Chun vio a las dos personas salir del baño y sintió que algo andaba mal. Encontró a Min-che y le dijo que le había dado la dirección de Min-chi el día anterior. Hoy, Min-chi apareció en la escuela con un aspecto sencillo. Se preguntó si Min-che habría amenazado a Minnie. Pero no sabía que Min-che había recibido la dirección, pero no se había atrevido a buscar a Min-chi. Chun la provocaba con cada palabra, pero Min-che solo esperaba que siguiera guardando su secreto. En clase, Chun y sus amigas, para distinguir a las dos chicas con el mismo nombre, incluso le pusieron a Min-chi un apodo particularmente desagradable. Sin importar cómo fuera Min-chi, a Min-che le preocupaba si lo oía o no. Al ver que Chun solo se centraba en tomarse fotos para mantener su imagen, se dio cuenta de que Chun solo quería aprovecharse de la fama de ser aprendiz. Min-che salió y se encontró por casualidad con Jun. Los demás estudiantes empezaron a burlarse de Hyak-hoa. Le preguntaron si había pasado algo entre ellos últimamente. Min-che se sonrojó y, antes de que pudiera responder, la profesora lo sorprendió. En clase, se sentaron uno al lado del otro, creando un ambiente sumamente incómodo. Min-che se disculpó de inmediato. Jun, sin embargo, se aplicó bálsamo labial y no quiso responder. La profesora repartió los exámenes. Min-che no tenía ninguno, pero no se atrevió a levantar la mano. Jun, muy atenta, le dio su examen y fingió quedarse dormida en el pupitre. Min-che quería hablar más con Min-chi. Al ver que no había nadie alrededor, Min-chi la llevó a una habitación vacía y le preguntó qué era lo que realmente quería. Min-che le contó la verdad. Tras escucharla, Min-chi se dio cuenta de que sus compañeros habían confundido sus identidades y le preguntó a Min-che por qué no se había atrevido a decir la verdad. No quiere volver al pasado. Min-che le ruega a Min-chi que no la exponga. Sabe que Min-chi se viste de forma sencilla a propósito para evitar llamar la atención, pero ella misma la necesita desesperadamente. Una necesita fama, la otra necesita privacidad. Actualmente, ninguno de ustedes conoce las verdaderas identidades de las dos, así que intercambiar información no sería demasiado difícil, ¿verdad? Porque después de 3 días viviendo en su identidad, finalmente ya no es invisible, pero Minnie sigue mirando fríamente a Min-che. Sabía que cuando se revelara la verdad, los preciados amigos de Min-che desaparecerían sin dejar rastro. Min-chi rechazó rotundamente la petición de Min-che. Min-che se agachó impotente en el suelo, sabiendo que su mentira estaba a punto de ser descubierta. Chun mencionó deliberadamente que Min-che había llegado. Efectivamente, el normalmente frío Isun levantó la vista de inmediato. Hichan peso a mostrar yan. Jun explicó rápidamente que solo lo había mirado por casualidad. Chun le preguntó entonces si le gustaba Min-che, razón por la cual sus amigas la estaban molestando. Al oír las palabras de Chun, Jun no pudo evitar recordar el abrazo del primer día de clases. Hichan seguió interrogándola. Jun intentó encontrar excusas para evitar el tema. Mientras tanto, Min-che dudaba si decir la verdad. Invitó a Min-che a ir a un karaoke después de clases. Esto era algo que Min-che siempre había deseado. Chun finalmente usó la identidad del aprendiz Min-chi. Chun le dijo a Jun Min-che que fuera también. Aunque Jun actuó con frialdad y se negó, sabía que Jun definitivamente iría. Como era de esperar, Jun llegó después de clases. Al ver a sus amigos cantar y bailar en el escenario, Min-che se llenó de admiración. Die se sentó intencionalmente junto a Isun. Jun se apartó de inmediato y sugirió que Min-che cantara. Como era su primera vez, Min-che no sabía qué cantar. Justo cuando estaba nerviosa, Chun la ayudó. Die también se unió. Al ver esto, todos comenzaron a animar a Jun a cantar, pero Jun se negó fríamente. Min-che pensó que se había librado, pero Chun la instó a subir al escenario. Min-che, a regañadientes, tomó su cuaderno y buscó las canciones. Pero solo había oído sus nombres, nunca las había cantado. Si las cantaba, todas sus mentiras anteriores quedarían al descubierto. Era solo una impostora. Finalmente, Min-che eligió la canción que más escuchaba. Esta también sería la última vez. Min-che comenzó a cantar torpemente. Al principio dudó, pero cantó y cantó hasta que encontró el ritmo. Toda la sala quedó atónita, y solo después de un rato recordaron aplaudir. Tras recibir elogios, Min-che pidió salir. Jun la siguió. Min-che vio que Jun estaba a punto de ignorarla, pero Jun le ofreció una botella de agua y la felicitó por su canto.
Hablaron poco, intentando torpemente encontrar un tema de conversación. Jun observó la expresión ingenua de Min-che, recordó cuando cantaba y no pudo evitar volver a elogiarla. Cantaba muy bien. La verdad es que no conozco ninguna de las canciones de éxito recientes. Min-che se arrepintió al instante de haber dicho eso. Como aprendiz, debería saberlo todo. De vuelta en la sala de canto, Min-che sentía curiosidad. Le preguntó a Jun qué canción cantaría si tuviera que hacerlo. Jun se inclinó y le susurró la respuesta al oído. Min-che deseaba poder cantar con la misma seguridad que Jun en el futuro, pero si decía la verdad, probablemente nadie la consideraría amiga. En ese momento, sus amigos descubrieron que la cuenta de Minnie los había seguido. Recordando lo que Min-chi le había dicho, todos la miraron. Min-chi estaba tan nerviosa que le latía el corazón con fuerza. Die solo había elegido la foto más bonita para publicarla en redes sociales. Min-chi comprendió de inmediato la estrategia de Die, sabiendo que ese tipo de amiga superficial era inútil, y no pudo evitar sentir lástima por ella. Min-chi solo sonrió cuando Min-che le envió un mensaje de texto para agradecerle. Min-che, por otro lado, estaba preocupada por si sus palabras eran apropiadas o demasiado bruscas. Solo se sintió aliviada después de recibir una respuesta. Die, absorta en tomarse selfies, vio a Min-chi en la foto y pensó que estaba arruinando la hermosa imagen, así que se acercó y le pidió a Min-chi que moviera un poco la mesa, diciéndole que el apodo que le habían puesto era para describir su nombre inocente y tierno. Pero ese día, Min-chi escuchó los verdaderos pensamientos de Die. Min-chi también quería pasar desapercibida, así que accedió a la petición de Die y apartó la mesa. Otra amiga, sin embargo, ignoró el dibujo de su amiga y empujó la mesa sin remordimiento alguno, arruinándolo. Las amigas elogiaron la belleza de Die, y ella dijo que Min-chi también era linda, pero Min-chi sabía que en el fondo no lo creía así. Al oír que hablaban de que Min-che no sentía lo mismo por ella, Min-chi se dio cuenta de que sospechaban de ella. Empezó a pensar en cómo ayudarla a superar la crisis. Die fingió explicarle la situación en nombre de Min-che. Min-chi, sin poder evitarlo, se acercó a propósito y le pisó el pie a Die, luego fingió estar asustada y se disculpó. Die, por orgullo, no se atrevió a enfadarse y tuvo que perdonarla. Min-chi se dio la vuelta y esbozó una sonrisa traviesa, luego subió a la azotea para quitarse la diadema y las gafas. La belleza que había estado oculta quedó al instante al descubierto. Min-che miró a Min-11, y aunque vestía con sencillez, la encontró increíblemente hermosa. Al oír las palabras de Min-che, Min-chi se sintió un poco avergonzada. Min-che le agradeció a Min-chi por haberla ayudado el día anterior. Esto era justo lo que necesitaba. Al oír que Min-chi accedía a la petición, Min-che se alegró muchísimo, pero Min-chi le recordó que no actuara de forma tan ridícula, pues no era propio de una becaria. Min-che se sintió un poco avergonzada. Min-chi le dijo a Mine que dejara de buscar consejos en internet sobre cómo vestirse o hablar, que le preguntara directamente. Min-chi es realmente increíble. Min-che seguía ingenuamente inmersa en la felicidad de tener amigos. Min-chi le recordó que este era el momento más peligroso, pues la ruptura podía ocurrir en un abrir y cerrar de ojos. Min-che también le recordó a Min-chi que, incluso en silencio, era muy atractiva. Fingir ser invisible no funcionaba en absoluto. Entonces Min-che tomó su teléfono y borró todo el contenido de su cuenta personal. A partir de este momento, el contrato secreto entre ambos comienza oficialmente. Tras la alegría inicial, Min-che se preocupó y le pidió consejo a Min-chi. Min-chi se sintió completamente impotente. Min-che estaba sumamente avergonzado. Inesperadamente, alguien más en la azotea escuchó su conversación. Esa noche, Min-chi vio el mensaje de Min-che preguntando sobre estilo de moda. Min-chi se sentía impotente ante aquella chica parlanchina. No entendía por qué había intercambiado papeles con ella. Pero al oír el dulce tono de Min-che, Min-chi rió como una madre cariñosa. Esta chica le estaba declarando su amor a un chico guapo y lo habían rechazado. Furiosa, le arrebató el teléfono y lo tiró lejos. Casi golpea a las dos personas que estaban escuchando a escondidas. Min-che tomó su teléfono con torpeza. Jun estaba a punto de acercarse, pero Min-che la apartó. Ambos se sintieron incómodos por un momento. Jun le preguntó cuándo había llegado. Min-che dijo que acababa de llegar y que no había visto nada. Jun miró el teléfono en su mano y supo de inmediato que estaba mintiendo. Recuperó su teléfono y se marchó diciendo que no era lo que pensaba. Min-che se quedó inmóvil con expresión desconcertada. Al día siguiente, Min-che caminaba alegremente por la calle cuando se encontró con Isun y salió corriendo. Inesperadamente,
Jun también salió corriendo. Los dos esperaron torpemente a que el otro siguiera adelante para evitarse, pero, inesperadamente, volvieron a encontrarse. Minche tuvo que saludar y explicar que normalmente no se vestía así. Antes de que pudiera terminar de hablar, Jun la ignoró y se marchó. Minche se sintió un poco decepcionada porque pensaba que su relación se había estrechado. De repente, Jun se giró y le preguntó algo que no le había contado a nadie. Jun se sintió algo avergonzada. Minche insistió en que no se lo había contado a nadie, pero luego la miró fijamente. Resultó que Jun llevaba auriculares, pero aún así podía oírla con claridad. Así que, desde el principio de las clases, ¿la había estado ignorando deliberadamente? Minche se sintió impotente. Jun explicó que simplemente no sabía qué decir. Además, Minche parecía poco amigable el primer día. Minche se sonrojó intensamente. Resultó que ambas, siendo tímidas para socializar, pensaban que la otra era extrovertida. Minche le preguntó a Jun por qué no había cantado en la fiesta anterior. Jun respondió que no era buena cantante. Las dos, con personalidades similares, con el tiempo se hicieron más cercanas. En clase, las dos que antes no se dirigían la palabra ahora se llevaban bien. Jun se quitó el auricular derecho y lo colocó en su teléfono, dándoselo a Minche. Minche tomó el auricular y se lo puso con cuidado. Este momento era solo para ellas. La chica tímida se había convertido en una aprendiz popular. Minche, que antes se sentía sola, por fin tenía amigas, pero J.E. de repente sospechó de la identidad de Mine. Dijo que los amigos no deberían tener secretos e intentó usar la situación de la aprendiz para interrogar a Minche. Al oír hablar de la aprendiz, toda la clase se reunió. Die la presionó para que diera respuestas. Minche tuvo que pedirle ayuda a Minchi, pero esto era algo de lo que Minchi no quería hablar. Minche permaneció en silencio. Al ver esto, Die fingió disculparse, como si ya tuviera la respuesta en su corazón. Minche lamentó haber arruinado el ambiente. Justo cuando las cosas se ponían incómodas, Echun ayudó a Minche a salir del apuro. Echun miró a Minchi. Los dos se miraron fijamente, lo que lo hizo sentir avergonzado. Fueron a una habitación vacía. Minche se disculpó con Minchi por lo sucedido. Al ver la expresión ingenua de Minche, Minchi no pudo evitar preocuparse, recordando lo que había vivido antes. Sabía que todas esas amigas eran falsas, pero al ver la mirada anhelante de Minche por una amiga, Minchi no pudo soportar romper esa felicidad. Solo le recordó que alguien que la presiona para que revele secretos que no quiere contar no es una verdadera amiga. Minchi lo negó porque una verdadera amiga esperaría a que ella estuviera lista para compartir. Efectivamente, durante la clase de educación física, J.E. mencionó deliberadamente que los zapatos de Minche eran muy caros y que ella no podía permitírselos. Pero estos son los zapatos que Minche compró hace unos años, y no sé de qué marca hablaba Die. Al ver a Minche avergonzada, Die fingió disculparse, sin querer exponerla por usar zapatos falsos. Justo cuando Minche se sentía incómoda, apareció Jun. Inmediatamente después, alguien publicó un artículo anónimo burlándose de Minche por no parecer una aprendiz famosa, e incluso por usar zapatos falsos. Minche se disculpó con Minnie por no haberle hecho caso. Usar zapatos llamativos afectaba su reputación como aprendiz. Por mucho que se esforzara en aprender, no tenía las cualidades para gustarle a nadie. Mientras discutían sobre la combinación de atuendos, oyeron que alguien entraba y Minche se escondió rápidamente. La persona que entró era Echun. Minchi fingió ingenuidad e intentó irse, pero Echun la detuvo. Resulta que él sospechaba que los dos habían intercambiado papeles. Echun sacó su teléfono y les dijo que se había extendido el rumor de que Minche no parecía una aprendiz. Explicó que así es la fama, incluso un pequeño error se magnifica. La razón por la que Die seguía preguntando sobre lo del aprendiz era porque ella también quería ser famosa, por eso le prestaba atención a Minche. Minchi la estaba regañando, pero Minche aún conservaba una pizca de esperanza. Echun reveló la verdad. El acto de Minchi de fingir ser invisible fue demasiado convincente. Todos hablaban de ello, incluso la consideraban una idiota. Minchi estaba muy avergonzada. Echun dijo que había venido a ayudarlos. Mientras tanto, la clase miraba una publicación anónima que se burlaba de Minche. Die fingió culparse a sí misma. Este acto manipulador hizo que sus amigas sintieran lástima por ella. Al ver entrar a Minche, Die se disculpó de inmediato y la abrazó, susurrándole una amenaza: no mientas más. Minche quedó atónita y empezó a creer las palabras de Minche sobre las falsas amistades. Regresó a su asiento. Sus amigas, detrás de ella, susurraban: era claramente culpa de Minche.
¿Por qué tenía que disculparse Die? ¿Acaso la habían amenazado? Min-che solo pudo soportarlo en silencio. Die estaba triste y decía que siempre tenía que disculparse y mostrar respeto a sus amigos. Min-ki se enfadó. Min-chi simplemente quería tener amigos. Min-chi le pidió ayuda a Echun. Tras hablarlo, ambos revelaron la verdadera naturaleza de Die en la publicación. Como era de esperar, Die lo vio y mostró su verdadera personalidad, fingiendo calmarse solo cuando veía a los demás. Min-chi le pregunta a Echun por qué ayudó a Min-che, a pesar de que él y J.E. son amigos. Echun dice que también odia a los amigos falsos. De vuelta en clase, Echun ayuda a Min-che a hacer amigos. El cariño de la clase por Min-che aumenta considerablemente para ayudarla a parecer más una aprendiz. Min-chi se prepara para maquillarse. Cuando Min-che ve el atuendo de Min-chi, queda inmediatamente cautivada. Comparando a las dos, es fácil entender por qué la compañera malinterpretó. Min-chi dijo que hoy habría una sesión de estudio secreta, pero Min-che estaba preocupada por encontrarse con una compañera. In xem đơn, Min chi xíu a Kim Sung So. Al ver a Min-ke nerviosa, Min-ki se rió. Resultó que solo estaba bromeando para asustarla. Min-chi explicó que, incluso vestida así, nadie la reconocería. Min-chi llevó a Min-che a probarse labiales y a elegir varios conjuntos de moda. Min-ki ayudó a Min-ke a elegir un conjunto. Min-che se sorprendió por el precio y explicó que no estaba menospreciando el estilo de Min-chi, sino que sus amigas se habían burlado de ella por usar ropa similar en la secundaria. Min-chi dijo que era un conjunto moderno. Al ver que Min-che seguía indecisa, Min-chi sugirió comprar 2 conjuntos para usarlos a juego. Luego Min-chi llevó a Min-che a la cafetería. Min-che sacó inmediatamente su teléfono para tomar fotos, pero las fotos salieron tan mal que eran ilegibles. Min-chi, sin poder hacer nada, tuvo que reordenarlas. Min-che miró las fotos que Min-chi había tomado con admiración. Min-chi le preguntó si era la primera vez que iba a una cafetería. Min-che asintió porque nunca había estado allí y no tenía amigos. Min-chi sintió lástima por ella e inmediatamente sacó su teléfono para tomarle una foto. Min-che, tímidamente, se ofreció a tomarle una foto a Min a cambio. Pensando en las habilidades fotográficas de Min-che, Min-chi se negó rotundamente. Min-che recibió un mensaje y comenzó a chatear con Die. Min-ki sintió un poco de celos. Cuando llegó a casa, Min-chi sonrió radiante mientras hablaba por teléfono con Min-che. Se quejó de que la música de Min-che sonaba muy extraña, pero aún así reprodujo la canción que le había enviado. El rostro de Min-chi reflejaba una alegría desbordante mientras escuchaba música. Al salir del aula, vio a Jun siendo regañado por la profesora. Estaba a punto de irse cuando Isun la siguió rápidamente. Min-chi le explicó que lo habían criticado por llevar el uniforme de forma descuidada. Los dos, que antes eran tímidos, se acercaron cada vez más. Los compañeros que estaban detrás, al ver su cercanía, asumieron que eran pareja. Al día siguiente, Jun llegó inesperadamente a la escuela con su uniforme impecable. Min-che se giró justo a tiempo para verlo. Min-che le preguntó a Jun qué quería de ella. Jun inventó una excusa sobre pedir prestado un libro, pero en realidad, solo quería que supiera que ese día llevaba el uniforme correctamente. Min-ke le dio el libro. Los dos estuvieron un poco incómodos por un momento, luego Jun sacó un CD de música y se lo dio a Min-che. Antes de que pudiera comprender lo que sucedía, él se había ido. De vuelta en su asiento, Min-che estaba radiante de alegría. Tomó el CD y descubrió un pequeño trozo de papel. Jun había anotado cuidadosamente algunas buenas canciones para escuchar, quejándose de que la música era anticuada, pero una sonrisa iluminaba su rostro. Durante la clase de educación física, todos practicaban bádminton en parejas. Die permanecía sola, observando a todos con sus parejas, con el corazón lleno de amargura. Una compañera golpeó accidentalmente a Min-chi en la cabeza con una pelota, causándole un gran dolor. Min-chi casi se enfadó, pero para mantener su imagen de persona invisible, fingió debilidad. Min-che sintió lástima por ella, pero temía su ira, así que solo se atrevió a quedarse de pie y observar. En cuanto Min-che entró, Die criticó su atuendo. Min-che recordó que a ella tampoco le había gustado mucho cuando Min-chi eligió ese atuendo. Inesperadamente, su compañera lo elogió. Die se dio cuenta de que no sabía juzgar la moda. Echun también se acercó para felicitarla por su atuendo, diciendo que era elegante y que costaba 3 millones. Toda la clase se asombró e inmediatamente felicitó a Min-che por su atuendo. Die se sintió avergonzada al ver a Min-che charlando alegremente con sus amigas, y Min-che también se rió.
Resultó que le había pedido a Echun que recordara las combinaciones de ropa de Min-che para poder defenderla cuando fuera necesario, ya que nadie la escuchaba porque era invisible. Echun se preguntaba por qué Min-chi era tan amable con Min-che. Min-chi recordaba cada momento que habían compartido, tal vez aquello era una verdadera amistad. Los dos protegían a Min-che en secreto, se miraban de reojo. Echun se jactaba ante Min-chi de que habían cumplido su misión. Min-che recibió un mensaje de Jun, quien le preguntaba si ya había escuchado el álbum. Min-che no entendía el significado del regalo, así que lo buscó en internet, temiendo haber malinterpretado sus sentimientos. Al día siguiente, Min-che le dio a Isun una entrada de cine. Preguntó, ¿solo una entrada? Min-che no entendió el significado oculto. Jun la invitó proactivamente a ir al cine con él el sábado. Después de escuchar esto, el rostro de Min-che se puso rojo brillante. Después de la escuela, Die persiguió a Min-che para ir de compras y accidentalmente descubrió que ella y Jun habían ido al cine. Die inmediatamente comenzó a hacer bromas, primero presumiendo de la frecuencia con la que iba al cine con Jun. Entonces Jay le preguntó a Min que si le gustaba Jun. Esa noche, Min-che le envió un mensaje a Min-chi preguntándole qué ropa debía usar al día siguiente. Min-chi notó que Min-che actuaba de forma extraña. En el cine, Min-che estaba nerviosa y sus manos se tocaron accidentalmente. Jun se giró para mirarla y Min-che se cubrió la cara avergonzada, sintiéndose aún cohibida al recordarlo. Al día siguiente, en la escuela, Min-che recibió un mensaje de J.E. Era muy astuta, fingiendo estar avergonzada, y le preguntó a Min-che si le gustaba Jun. Min-che lo negó rápidamente. Entonces J.E. fingió que se le había declarado. Al oír esto, Min-che entró en pánico, recordó cada momento con Isun y empezó a sospechar que todo era una ilusión. Todo parecía haber vuelto al punto de partida. Die siguió fingiendo disculparse con Min-che. Al verla llenarse de lágrimas, Die sintió lástima por ella y supo que su plan había funcionado. Le dijo a Min-che que, por el bien de la amistad, no aceptaría la invitación de Jun para arruinar la fiesta. Die incluso inventó una historia sobre la supuesta infidelidad de Jun. Min-che se quedó aturdida en el patio de la escuela, con la mente llena solo de lo que Die acababa de decir. Sabía que Jun era guapo y que le gustaba a mucha gente, solo era una invitación para ver una película. Echun apareció de repente. Min-che le contó sobre su amiga. Al ver su expresión seria, Echun lo adivinó de inmediato. Le preguntó directamente a Min que si le gustaba Jun. Min-che negó tímidamente con la cabeza. Al verla negarlo, Echun le aconsejó que ser amigos era la mejor opción mientras sus sentimientos aún no estuvieran claros. Mientras tanto, Min-che seguía pensando la pregunta de Echun. Mientras estaba absorta en sus pensamientos, un estudiante chocó con ella. No se disculpó y, en cambio, la insultó. Al ver que no había nadie alrededor, Min-chi dejó de fingir y, con firmeza, respondió con contundencia. El estudiante, asustado, se quedó paralizado y se disculpó rápidamente. En ese momento, una amiga que pasaba por allí presenció la escena. Min-chi se dio cuenta y salió corriendo. Su amiga llevó a Isun para que observara. Jun no vio nada, así que sospechó que se había equivocado. Esa noche, Jun llegó temprano al cine, vestido elegantemente, y miró la entrada con una sonrisa tonta. Estaba lleno de ilusión, pero cuando se dio la vuelta, su sonrisa se desvaneció de repente. No entendía por qué la persona que venía era J.E. El ingenuo Min-che le había devuelto la entrada a J.E. para alegrarlos, mientras ella se quedaba sola y triste. De repente, Min-chi apareció por detrás. Resultó que Min-che la había invitado a salir. Min-chi tenía curiosidad por saber de qué querían hablar ese día. Min-che dijo que era inexperta en relaciones. Min-chi, siendo además guapa y becaria, seguramente no le faltaban pretendientes y quería pedirle consejo. Al ver a la tonta Min-che frente a ella, Min-chi mostró una expresión muy cariñosa, pero fue sorprendida con las manos en la masa. Min-che se veía muy incómoda, pensando en secreto cómo había adivinado con tanta precisión, como Echun. Min-chi bromeó con Min-che, diciendo que no era de extrañar que le hubiera pedido que eligiera la ropa el día anterior. Min-che dijo que el problema ahora no era ese, sino entre la amistad y el amor, cuál debía elegir. Pero esto también era el dolor de Min-chi. Min-chi le preguntó a Min-che qué creía que debía elegir. Min-che dijo que elegiría a sus amigos y luego le contó a Min-chi que le había regalado entradas de cine a Die. Al oír esto, Min-chi la llamó estúpida. Min-chi dijo que eso no estaba bien para nada, que claramente iba en contra de sus propios deseos. Pero Min-che pensó que era lo correcto.
Y Echun también lo dijo. Al oír que había sido idea de Echun, Min-chi no lo soportó y lo llamó inmediatamente para regañarlo. Mientras tanto, Jun se dio cuenta de que algo andaba mal y llamó a Min-che, pero vio que Min-che y Echun entraban juntos. Jun no lo podía creer. Min-chi se dio cuenta de que Min-che también quería ir al cine con Jun, estaba claramente muy interesado, pero aún así le dio las entradas a E. Como Min-che siempre piensa así de sus amigas, Min-chi la ve como muy sincera y quiere ser su amiga. Le dijo a Min-che que, además de la amistad, también debería pensar más en sí misma. Min-chi animó a Min-che a ir al cine inmediatamente. Si preguntaban, que dijera que habían ido las tres juntas, no habría problema. Min-che finalmente recapacitó y corrió al cine. Al ver a su mejor amiga perseguir valientemente el amor, Min-chi se sintió muy feliz, pero luego se entristeció. Min-chi estaba a punto de contestar la llamada de Jun cuando se encontró con Echun. Resultó que Min-chi había llamado a Echun para pedirle ayuda. Echun le dijo que podía ayudarla, pero con una condición, que ella no se enamorara de él. Min-chi estaba desconcertada. Echun se sintió un poco avergonzado. Aún faltaba un rato para que empezara la película. Los dos chicos jugaban a disparar pistolas. El ambiente era tenso, ninguno quería rendirse. En ese momento, Echun le sugirió a Min-che que lo intentara. Jun se sintió muy incómodo al ver a Echun enseñando y tocando a Min-che al mismo tiempo. Echun seguía instruyendo a Min-che con seriedad. A.D.E. le resultó demasiado difícil y se rindió de inmediato. Inesperadamente, Min-che anotó 9 puntos en su primer tiro. Los dos chicos no lo podían creer. Los tiros posteriores de Min-che asombraron aún más a todos. El dueño de la tienda de al lado también se acercó. Min-che le preguntó a Echun si lo había hecho bien. Isun se giró y también levantó la mano para tomarse una foto con él. Die vio esto y sintió mucha envidia. En el cine, Isun no dejaba de mirarlos. Al ver esto, Echun se inclinó hacia Min-che. Esta postura hizo que Isun casi estirara el cuello 2 metros. Min-che se sintió incómoda. Echun la provocó, preguntándole si se había enamorado de él. Min-che lo negó. Sabía que Echun no era sincero. Echun pensó que Min-che la estaba ridiculizando sutilmente, preguntándole si había aprendido de Min-chi a tener tan buenas habilidades de conversación. Min-che lo negó rápidamente. Anteriormente, había encontrado a Echun una persona difícil de comprender, a veces amigable, a veces distante. Jun estaba tan absorta observándolos a los dos que no pudo concentrarse en la película. Cuando terminó la película, Echun miró su reloj y luego ideó un plan. Este chico era un experto en identificar a personas manipuladoras en la clase, e inmediatamente comprendió las intenciones de Echun. Sabiendo que Die quería separar a Min-che y Jun, Echun dijo que estaba desesperado y la arrastró consigo. Die le preguntó furiosa qué quería decir. Echun le dijo sin rodeos que era demasiado astuta para separarlos, que se atrevía a mentir sobre la confesión de Jun. No entendía por qué Die era tan impaciente, no era propio de ella. Die seguía fingiendo ser ingenua. Echun expuso sin rodeos sus intenciones. Claramente, no le gustaba Jun, pero aún así llegó a tales extremos. ¿Acaso lo hizo porque no le gustaba Min-che? Die también dejó de fingir y le preguntó a Echun por qué actuaba de forma tan infantil. Echun dijo que en realidad eran bastante parecidos, así que comprendía lo que ella pensaba. Die también reveló el propósito de Echun, diciéndole que no insistiera demasiado con Jun, ya que Echun no era realmente cercano a ella, y así se revelaron las intenciones de ambos. Echun sugirió que siguieran siendo amigos, ya que sería beneficioso para ambos. Después de que Echun y J.E. se marcharan, los dos guardaron silencio durante un buen rato. Jun sacó su teléfono y tomó una foto de la luna, diciendo algo sugerente: «La luna es tan hermosa», pero Min-che no entendió lo que quería decir. Ambos caminaron muy despacio a propósito para pasar más tiempo juntos. Min-che le preguntó a Jun qué le había parecido la película. Jun dijo que no había podido concentrarse en verla. Min-che seguía sin entender lo que quería decir, pensando que había arruinado la cita de Jun. Jun creía que a Min-che no le gustaba ver películas con él, así que invitó a Echun. Jun se disculpó por haber incomodado a Min-che con su pregunta. Min-che también se armó de valor para preguntarle a Jun por qué la había invitado a ver una película. Jun sintió algo en su interior, pero las palabras no le salían. Cuando llegó el momento de despedirse, Isun dudó un buen rato antes de armarse de valor. Min-che disfrutaba mucho viendo películas con él. Min-che se quedó atónita un instante antes de responderle a Jun: «Yo también». De vuelta en casa, Min-che seguía en estado de shock.
Cogió su teléfono y vio el emoji de la luna y la actualización de estado de Jun. Solo entonces se dio cuenta de que el mensaje era para ella. Minche también dejó un comentario expresando sus sentimientos. Jun aún se culpaba por no haber podido confesarle sus sentimientos al final. Se odiaba a sí mismo hasta que recibió el mensaje de Minche. Atónito, Jun finalmente comprendió los sentimientos de Minche hacia él. Este momento hizo que Minche se enamorara durante varios días, pero entonces, la profesora anunció que el examen sería la semana siguiente. Como mala estudiante, Minche se preocupó de inmediato. La profesora les dijo que no volvieran a quedar en último lugar. Minche estaba confundida porque el hecho de que hubieran intercambiado identidades con Minchi había hecho que todos pensaran que ella era una buena estudiante. Minche sabía que la profesora no se refería a ella, así que le pidió ayuda a Minnie. Minchi revisó la tarea de Minche y descubrió que ninguna de las preguntas estaba respondida correctamente. Su expresión se tornó cada vez más disgustada. Echun le aconsejó a Minchi que les contara la verdad a sus amigas. Minche se negó rotundamente. Minchi dijo que si no quería que la descubrieran, tenía que estudiar mucho. Minche observó a las dos chicas que destacaban por sus excelentes habilidades académicas. Naturalmente, no comprendían lo difícil que era para la gente común estudiar. Echun intervino, y Minchi, avergonzada, le preguntó a Minche, además de estudiar, ¿en qué más eres buena? Minche respondió que no era buena en cosas que requirieran intelecto. Echun también recordó el incidente en el cine y elogió la increíble habilidad de Minche para disparar. Minche dijo con orgullo, además de estudiar, con un poco de práctica se pueden lograr otras cosas fácilmente. En cuanto terminó de hablar, quiso demostrar la voltereta que había aprendido el día anterior. Minchi le dijo que debería usar ese entusiasmo para estudiar. Echun se sintió inmediatamente atraído por la expresión aturdida de Minche. Esa noche, Minchi se preparó para ayudar a Mine con su tarea. Minche se sentó a pintar de nuevo. Minchi estaba disgustada y le dijo a Minche que si no quería que se descubriera su cambio de identidad secreto, tenía que estudiar mucho. Minche dijo que había llegado a su límite y que ya no podía concentrarse. Mientras decía esto, estaba a punto de hacer ejercicio cuando de repente vio una foto de Minchi de la secundaria. Estaba a punto de preguntarle a Minchi al respecto cuando Minchi se la arrebató. Este es un secreto que Minchi no quiere revelar. Minche le dice alegremente a Minchi que estudiar mucho puede hacer que las naranjas parezcan torcidas. Minchi la molesta, la mando la tonta. Minche saca su teléfono para grabar este momento. Minchi le dice que se concentre en estudiar. Al ver a Minche feliz, Minchi también sonríe con cariño. Después de que Minche se fue, Minchi hojeó las fotos grupales y no pudo evitar elogiar lo linda que era Minche. Minche estaba encantada de recibir tantos me gusta por primera vez. Mientras tanto, J.E. vio que Jun y Echun también habían comentado y se sintió incómoda y celosa. Durante el descanso, las amigas invitaron a Die a la cafetería. Die recazzò la invitazione, alegando presión. Minche notó el comportamiento inusual de Die y decidió comprarle algo de comer, así que los otros tres tuvieron que irse cabizbajos. Die no odió a Minche desde el principio. Al contrario, cuando la vio por primera vez, pensó que era una estudiante de intercambio cualquiera. Precisamente su apariencia ordinaria la hacía más simpática que ella misma. Al ver a Minche sentada en el asiento delantero, Die no pudo soportarlo más y fue a buscar a Dayi. Inventó una historia. Minche le había revelado que Dayi estaba secretamente enamorada de Echun. Al oír esto, Dayi entró en pánico. Para convencerla aún más, Die le dijo que Isun le había confesado sus sentimientos y que luego, en el cine, había llevado a Echun para arruinarle la cita. Al persuadirla y echarle leña al fuego, Dangel poco a poco creyó las palabras de Die. Las palabras dulces pero maliciosas la convencieron. Cuando llegó el momento de salir, Minche tenía la intención de hacer volteretas para los chicos. Pero al recordar que llevaba un vestido, se detuvo. Al ver llegar a sus amigas, Minche corrió con entusiasmo a invitarlas a la cantina. Ellas dijeron que ya se habían ido. Instigadas por J.E., las tres comenzaron a aislar a Min y a burlarse de ella por preferir jugar con chicos. Dayi también se sintió disgustada porque Minche era cercana a Echun. Minche no entendía lo que estaba pasando. A la hora del almuerzo, invitó a sus amigas a comer juntas, pero la evitaron deliberadamente, dejando a Minche confundida sobre por qué la estaban aislando. Echun se sentó repentinamente a su lado y, al ver esto, le recordó que debía defenderse. Jun también se acercó de inmediato. Todos a su alrededor susurraban y chismorreaban,
comentando cómo Mine había conquistado a los dos chicos más populares de la escuela y burlándose de ella por ser demasiado astuta. Al oír estas palabras, Min-che finalmente comprendió lo que Min-chi quería decir. Min-che perdió el apetito y se levantó, con la intención de alejarse del lugar de los chismes. Chun, a su lado, se burlaba de Yun. El ambiente entre los dos era tenso. Min-che encontró a Min-chi suspirando y culpándose a sí misma, preguntándose si había hecho algo mal. Min-chi no pudo soportarlo más y le dijo a Min-che que cuando te odian, todo lo que haces parece malo a sus ojos, aconsejándole a Mine que no se culpara porque no era su culpa. Los compañeros de clase estaban hablando mal de Mine a sus espaldas, y Min-chi no pudo soportarlo más, así que actuó con gran determinación. Después de que se fueron, Min-chi volvió a ser ella misma. Inesperadamente, alguien seguía en la puerta. Min-chi despertó de su pesadilla. Al ver la vieja foto con sus amigas, comprendió aún mejor el sentimiento de traición que Min-chi había experimentado. Yun seguía culpándose a sí misma, aunque era valiente, no había podido proteger a Min-chi. Las dos, que antes eran muy unidas, ahora mantenían la distancia debido a las palabras de Dam Tie. En ese momento, Isun deslizó la tarjeta de identificación estudiantil en el libro y se la entregó. Min-che la abrió y vio la disculpa de Yun. Isun también hizo un gesto de disculpa. Min-che rió, atrayendo la atención del profesor. La relación entre ambos se suavizó un poco. Yun miró a Min-che, que dormía profundamente. Su adorable aspecto lo cautivó y no pudo apartar la vista de ella. Sin saber cuánto tiempo llevaba mirando fijamente, Isun se dijo a sí misma que no mirara más. Al ver que Min-che fruncía ligeramente el ceño, Yun levantó la mano para protegerse del sol. Este chico, con expresión resentida, detuvo a Die. Dayi miró a Die con recelo. Era evidente que Die sabía que le gustaba a Chun, y ahora Chun actuaba como un novio que se disculpaba con ella. Die también estaba confundida. Chun siguió acercándose, buscando una excusa para alejar a Dayi. Atrapada entre las dos, Dayi también se sintió avergonzada y tuvo que marcharse. Después de que Dayi se fue, Chun reveló su verdadera cara. Die le preguntó a Chun por qué había llegado a tales extremos. Sabiendo claramente que Dayi sentía algo por ella, dijo deliberadamente cosas que provocaron malentendidos. Chun dijo que lo había aprendido todo de ella. Die explicó: ustedes dos solo son amigos, ¿por qué arruinar su relación por una nimiedad? Además, ahora que conoces los sentimientos de Yun, hacer esto solo te beneficiará. Chun estuvo de acuerdo con Die y reveló el secreto de que alguien en la clase ocultaba su identidad. Al día siguiente, la publicación que revelaba la identidad secreta se difundió. Durante la clase de educación física, mientras jugaban al balón prisionero, Chun siempre protegía a Min-che detrás de ella. Chun atrapó fácilmente todas las pelotas lanzadas por la oponente y contraatacó con fuerza. La forma en que Chun protegió a Min-cheon provocó que toda la clase hablara. Min-cheon no entendía por qué había sucedido así. Ella no había hecho nada malo. Min-cheon se dio cuenta de su error y ya no quiso esconderse. Cuando la pelota voló hacia ella, empujó intencionalmente a Chun para apartarla. Todos la culparon por la eliminación de Chun. Min-che sabía que seguir así no cambiaría nada, así que le ofreció la pelota a Die como gesto de buena voluntad. Pero Die no la aceptó y, en cambio, se la dio a Dangel, quien, instigado por otros, le arrojó la pelota con rabia. Toda la cancha quedó atónita. Min-che esquivó la pelota con una voltereta, e incluso el profesor lo felicitó y le preguntó a Chun si Min-che había estudiado deportes. Min-chi se alegró mucho al ver a Min-che protestando por la clase. Todos hablaban de la publicación de hoy. Min-che entró y enseguida la rodearon y la interrogaron. Como ya la habían pillado con zapatos diferentes, Min entró en pánico. Die pensó que la publicación era sobre Min-che e intentó arrebatársela para mirarla, pero inesperadamente era una foto antigua suya. Su secreto había quedado al descubierto, justo delante de Min-che. Die quiso huir, pero se topó con Chun, que acababa de llegar. Sabía que Chun estaba detrás de todo. Resultó que el secreto que Chun había mencionado la noche anterior era una foto de Die de sus años escolares. Ahora entendía que Chun siempre había sabido su secreto, pero no comprendía por qué la trataba así. Claramente, ella los conocía primero, pero Min, que acababa de mudarse, era más popular. Recordando al principio, ella también podía reír y bromear alegremente con sus amigas, pero desde que apareció Min-che, todas las miradas están puestas en ella. Min-che parece traviesa, pero es más querida por todos. Incluso su mejor amiga, una chica como ella, es cercana a ella. Die, en su antigua clase, era víctima de acoso escolar,
y justo cuando estaba a punto de enfurruñarse e irse a casa, se encontró casualmente con Echun, quien también estaba siendo acosada por sus compañeros. En clase, parece sociable con sus amigas, pero tras bambalinas, tiene una situación similar a la suya. Mientras esperaban el autobús para volver a casa, Echun miró a Dee y supo que se parecía a él. Le dijo que esos amigos cercanos solo querían aprovecharse de ella. Quienes fingían ser amigos eran solo conocidos, pues no apreciaban ni su apariencia ni su personalidad. Las palabras de Echun afectaron profundamente a Dee. Tras cambiarse de escuela, apareció con un aspecto renovado y volvió a encontrarse con Echun. Echun le présentó à Isa-Aje. Parecía que podrían hacerse buenos amigos, pero tras las críticas de Min, los dos se distanciaron repentinamente. Jun se enteró de que Echun había revelado el pasado de Jae y se preguntó por qué Echun seguía siendo el mismo, siempre necesitando exponer los secretos de los demás para sentirse satisfecho. Antes, los dos jugaban baloncesto juntos, se animaban mutuamente a anotar y eran amigos íntimos que reían y bromeaban juntos. Resulta que durante el descanso, Echun había quedado con sus amigos, pero ellos insistieron en invitar también a Isun. Al ver la alegría de sus amigos por la llegada de Isun, Echun se preguntó si realmente querían ser sus amigos o si solo lo estaban utilizando para acercarse a Isun. Al ver marcharse a Isun y sus amigos, Echun se dio cuenta de que no solo ellos, sino también Isun, se estaban distanciando gradualmente de él. Esa noche, mientras buscaba a Jun, Echun descubrió accidentalmente el secreto que había estado ocultando. Echun hizo algo de lo que se arrepintió. Al día siguiente, Echun publicó un video de Jun practicando como aprendiz, lo que provocó que toda la clase se burlara de él. Echun no se esperaba esto. Por ello, sus amigos comenzaron a criticarlo. El profesor tutor lo llamó para hablar con él. Al ver la pila de solicitudes de transferencia, la maestra le dijo a Echun que solo cambiando de escuela podría ocultar su pasado, argumentando que, con sus excelentes logros académicos, Echun debería ser una estudiante ejemplar. En ese momento, Echun no sabía si era buena o mala persona. Debido a las expectativas de la maestra, Echun fingió ser una estudiante ejemplar. Aunque se cambió de escuela con Jun, Echun sabía que no podía ser como él, ni en lo académico ni en su personalidad. Para ganarse el aprecio de todos, Echun recopiló los secretos de todos. Entre ellos, el hecho de que sus compañeros confundían a Mincheon con un aprendiz, y que ella misma había publicado anónimamente que Mincheon llevaba zapatos falsos, aprovechando la oportunidad para pedirle ayuda a Mine y Minchi para guardar el secreto. Justo cuando todo iba según lo planeado por Echun, descubrió que Jun sentía algo por Minche. Sus indagaciones solo confirmaron sus sospechas. En el cine, Echun usó la excusa de preguntarle a Minche si sentía algo por él. No. Echun también comprendió los sentimientos de Minche. Más tarde, durante una conversación con Minchi, se reveló que, aunque Minchi conocía la identidad falsa de Echun desde el principio, aún estaba dispuesta a intercambiar lugares con ella. Al comprender que Minchi era una amiga sincera, Echun decidió ayudarla, y Jun reveló la verdadera identidad de Echun. Posteriormente, Minchi también descubrió el secreto de Echun y le preguntó por qué había publicado de forma anónima y había expuesto a Echun. ¿Cuál era el propósito final? Minche lo escuchó todo y sintió que la persona frente a ella era aterradora. Echun explicó que Minche era demasiado amable, mientras que Die se había aprovechado de ella muchas veces cuando Echun conocía su secreto, pero aún así la protegía. Minche, erróneamente, pensó que era un buen amigo, pero ahora Echun solo la hacía sentir como una extraña. Esa noche, Minche le envió un mensaje a Jun, pero no recibió respuesta y se puso muy ansiosa. Al levantar la vista, vio que Jun la había estado esperando durante un buen rato y, finalmente, reunió el valor suficiente para confesarle sus sentimientos. Te extraño. Esta inesperada declaración dejó atónita a Minche. Jun se sintió un poco sorprendida y miró su reloj con incomodidad, con la intención de irse a casa. Minche sabía que Jun estaba de mal humor hoy, así que lo arrastró al karaoke. Pero al llegar, se quedaron en silencio un buen rato. Entonces Minche recordó que Jun había dicho que no le gustaba cantar, así que se disculpó. En realidad, en reuniones anteriores, al ver a sus amigos cantar alegremente, Jun también quiso unirse, pero al final se contuvo. Porque todo era por culpa de Echun. Hace 2 años, Isun, que sufría de ansiedad social, vio a Echun y a sus amigos y quiso ser como él, saber cómo llevarse bien con la gente, así que se registró en secreto como aprendiz con sus amigos para entrenarse, con el objetivo de integrarse mejor en el grupo de amigos de Echun cuando estaba a punto de contarle esto a Echun. Inesperadamente, publicó el video públicamente, lo que provocó que Isun fuera objeto de burlas por parte de sus compañeros.
Desde entonces, el miedo a ser ridiculizado lo persigue, y Isun nunca vuelve a cantar delante de nadie. También reveló estos secretos por primera vez. Minche sabía que Isun anhelaba tener una amiga como ella, así que le dijo a Jun, una verdadera amiga siempre estará ahí para escucharte cuando quieras confiar en alguien y aliviar la incomodidad. Minche sugirió cantar karaoke, e inesperadamente, ambas manos agarraron el micrófono al mismo tiempo. Al ver a Minche bailando alegremente, Isun también rió, con los ojos llenos de afecto por ella. Minche atrajo a Isun para que cantara con ella. Al principio, él estaba tímido, pero gradualmente se sintió más cómodo. Jun decidió cantarle una canción a Minche. Al escuchar la letra llena de amor, Minche de repente se preocupó de que si hubiera aparecido con su antigua identidad, ¿habría conocido a Isun como ahora? Aunque había escuchado la respuesta de Isun, pensó que él nunca cantaría. Minche aún no se atrevía a revelarle a Minchi el secreto del intercambio de identidades, temiendo que todo se derrumbara. Isun luchó durante mucho tiempo y finalmente reunió el valor para confesarle sus sentimientos a Minche. Dimanche, me gusta. Minche se sonrojó. Jun pensó que no había oído bien, así que lo repitió. Le explicó que cuando estaba con Minche se sentía cómodo y sincero, pero Minche estaba confundida por su confesión. Ella seguía sintiéndose incómoda porque no era la verdadera Minche. Permaneció en silencio y no respondió. Jun pensó que lo habían rechazado y estaba a punto de irse. Minche lo llamó de nuevo, diciéndole que necesitaba tiempo para pensar, pero al ver la expresión de decepción de Jun, dijo, mi respuesta es la misma que la tuya. Al oír esto, Jun se llenó de alegría. Minche le explicó que necesitaba tiempo para irse a casa porque el asunto era serio. Minche seguía rebosante de felicidad y no pudo evitar demostrárselo a Minchi. Minchi la escuchaba con atención. Minche pensaba que todo se debía a la ayuda de Minchi. Si no fuera por ella, probablemente seguiría siendo la misma de antes, una persona invisible en la clase. Y Minchi sentía que era por la sinceridad de Minche que quería hacerse amiga de ella. Le dijo a Minchi que, aunque no habían cambiado sus identidades, si seguía siendo sincera con él, todos acabarían queriéndola. El secreto, largamente guardado, resurgió. Minchi se despertó de una pesadilla, mirando las fotos con su novio en su cuenta, y su corazón se complicó aún más. Dio vueltas en la cama toda la noche, incapaz de dormir. Durante el almuerzo, Echun y Jun se evitaron deliberadamente. Sung solo le preguntó a Echun si habían discutido. Echun lo negó. Entonces Sung So cambió de tema. Le dijo a Echun que Minchi se comportaba de forma muy extraña. Aunque a veces parecía ingenua, su comportamiento con sus compañeros le hacía sospechar que Minchi ocultaba su verdadera identidad. Echun lo molesta sarcásticamente por ver demasiadas películas. Minchi, una chica callada, le dice que no piense demasiado las cosas. Minche se encuentra inesperadamente con Isun y se sonroja al enterarse de que Die no está en clase. Sung So le pide a Minche que le pase algo y la molesta diciéndole que está más guapa que antes. Jun también le da a Minche bocadillos que compró. Minche los acepta tímidamente. Sun So estaba a punto de preguntarle a Jun si ellos dos eran novios cuando de repente vio a Echun acercándose. Al ver a Jun, Echun se dio la vuelta inmediatamente. Min Chi pasó junto a las dos chicas. Las oyó hablar de J.E. El escándalo de J.E. salió a la luz, lo que provocó que toda la escuela la marginara. Die tuvo que hacerse amiga de estudiantes de otra escuela. Fingieron ser cercanas y le presentaron a sus novios a J.E. En ese momento, Die también comenzó a maquinar un plan de venganza. Al oír esto, Minche se aterrorizó, mientras que Die pareció complacido. Minche contó que cuando se cambió de escuela, era tímida y tenía dificultades para relacionarse socialmente, por lo que no tenía amigos. Por suerte, Die se hizo amigo de ella de forma proactiva y la ayudó a hacer muchos amigos. Aunque Die había intentado aislarla anteriormente, ella aún esperaba reconciliarse con ella como antes. Die continuó indagando, diciendo que una amiga le había presentado a un chico porque éste había asistido a la misma escuela que Minche, y le preguntó deliberadamente si Minche lo conocía. Tras dudar un momento, Minche decidió ayudar. Cuando Die le mostró la foto del chico, Minche fingió no conocerlo, lo que convenció aún más a Die de que Minche ocultaba algo. Minche buscó a Minchi para pedirle información sobre ese chico, pero Minnie evitó responder. Minche continuó interrogándola, lo que hizo que Minchi se diera cuenta de que todo había sido idea de J.E. Al ver a Minnie enfadada, Minche también entró en pánico. Minchi reiteró que el intercambio de identidades inicial solo tenía como objetivo ayudar a Minche, no que ella aprovechara su identidad para tomar decisiones. Tras marcharse,
Min-chi se culpó a sí misma por no haberse enfadado intencionadamente con Min-che. Al oír el nombre de aquel chico, sus heridas emocionales se reabrieron. Secretos que debían haber quedado enterrados resurgieron al instante. Min-chi intentó huir, pero se topó con Echun. Echun pensó que había discutido con Min-che, pero Min-chi le explicó que había sido culpa suya, desahogando toda la rabia que había dirigido hacia Min-che. Min-chi dijo que Echun era igual que ella. Aunque antes no confiaba fácilmente en nadie, conocer a alguien la cambió, al igual que Echun conoció a Yun. Min-chi no tenía muchos amigos. Si perdía a esta amiga sincera, Min-chi no sabía qué haría, así que decidió disculparse de antemano. Esa noche, Min-chi miró la foto de su novio y recordó su antigua escuela. Solía ser muy feliz con él, pero luego él le exigió intimidad. Cuando Min-chi se lo contó a su mejor amiga, ella pensó que era normal. Así que cuando él se lo sugirió, Min-chi aceptó. Entonces todos empezaron a criticarla por falta de amor propio. Al día siguiente, el secreto de Min-chi corrió como la pólvora por toda la escuela. En ese momento, lo único que quería era irse cuanto antes. Min-chi entró en clase llena de sospechas, sin darse cuenta de que sus amigas hablaban a sus espaldas. Die se acercó y le preguntó por qué Min-che había ocultado que había salido con ese chico. Min-che comprendió de repente el motivo del enfado de Min-chi. También se dio cuenta de por qué Min-chi, una becaria popular, se había vestido deliberadamente con sencillez en su primer día en la nueva escuela, incluso dispuesta a cambiar de identidad y volverse invisible. Min-chi estaba angustiada y quería huir, pero el doloroso pasado seguía presente en su mente. Resulta que hace 2 meses, su novio le pidió a Minnie que fuera a su casa el fin de semana. Min-chi inicialmente se negó, pero sus dulces palabras la hicieron dudar. Después, Min-chi se asustó muchísimo y se escondió en el baño, llorando desconsoladamente. Sin importarle las preguntas de su madre ni los mensajes de su novio, en ese momento solo quería huir lejos. Finalmente, Min-chi y su madre llegaron a la escuela. Tras muchas dudas, decidió denunciar a su novio, Jun-chin. Pero en cuanto entró, Jun-chin fingió ser la víctima y le preguntó por qué le había hecho daño. Los dos adolescentes discutieron, y el profesor no pudo mediar, limitándose a prometer que investigaría más tarde. La puerta se abrió. Entró la mejor amiga de Min-chi. El canalla Jun-chin sonrió triunfante. Pensó que diría la verdad, pero inesperadamente mintió, diciendo que Min-chi lo había hecho voluntariamente y que no la habían obligado. Min-chi jamás esperó que su mejor amiga la traicionara. Más tarde, U-chi se disculpó con Min-chi, explicándole que ella conocía a Jun-chin desde antes y que también le gustaba, por eso mintió. Min-chi comprendió de repente que incluso la amiga a la que trataba con sinceridad podía traicionarla en cualquier momento. La vieja herida quedó al descubierto, y Min-chi, impotente e incapaz de hacer nada, tuvo que dejar que Mine cargara con el peso en su lugar. Esa noche, ambos mencionaron sin querer a Mine-chun, pensando que Yun se había enterado del secreto del intercambio de identidades, pero resultó que Yun solo había oído rumores. Echun preguntó, ¿no te diste cuenta? Yun explicó que ni siquiera saberlo cambiaría sus sentimientos, porque ya le gustaba Min-chi. Resulta que, en aquel entonces, cuando Echun publicó el video, el profesor pretendía castigarlo, pero Yun afirmó que él fue quien se lo entregó. Echun no tuvo nada que ver. Echun se sintió avergonzado al escuchar esto, comprendiendo que Yun también era sincero. Finalmente, ambos aclararon su malentendido. Echun le recordó a Yun que Min-che era como él, solo que sabía cómo sobrellevar las cosas en silencio y en soledad. Min-che fue la que recibió la mayor parte de los chismes por Min-chi. Sus amigas también la evitaban. Cuando apareció Yun, todos guardaron silencio. Min-che se giró y lo vio. Los dos permanecieron en silencio durante un largo rato, y finalmente Min-che le preguntó, «¿Un verdadero amigo es alguien que está ahí cuando estás listo para abrirte?» Min-che no esperaba que Yun recordara lo que había dicho. Se levantó tímidamente para arreglarse el vestido, tocándolo accidentalmente. Yun también le tocó la mano, prometiéndole que siempre estaría ahí para Min-che cuando ella quisiera confiar en él. Yun dijo que lo que había dicho antes era solo una charla amistosa, pero que la próxima vez sería diferente. Esta chica estaba siendo marginada por su mejor amiga. Die sintió una punzada de tristeza al ver esto, pero al oír al artista defender a Mine, sus celos se reavivaron. Die concertó una cita con Jun-chin el sábado, queriendo saber si Min-che era la chica que había hecho eso con él. Justo cuando estaba a punto de regresar a clase, se encontró con Echun. Die intentó evitarlo, pero él la llamó. Resultó que Echun solo quería disculparse por haber revelado su identidad anteriormente, lo que provocó las críticas. Die no sabía si era sincero,
pero al menos Echun había sido un amigo cercano. Echun explicó que, como eran amigos, esperaba que ella dejara de lastimar a los demás. Pero Die aún así fue a encontrarse con Jun Chin. Tan pronto como escuchó el nombre de Min-chi, el sinvergüenza fingió ser la víctima. Se quejó de que la pérdida de su carrera atlética se debía a Min-chi. Die fingió consolarlo para descubrir el secreto de Min-tre. Tenía la intención de tomar las fotos de su teléfono, pero escuchó que quería volver a ver a Min-chi. Un plan se formó en su mente. Min-chi seguía atormentada. Frente a Min-che, siempre parecía fuerte, pero ahora su secreto había quedado al descubierto, y el cambio de identidad hizo que Mine cargara con la culpa en su lugar. Min-chi estaba muy decepcionada de ella. Aunque al principio Min-chi solo quería esperar tranquilamente hasta el día de la graduación, al encontrarse con la tonta Min-chi, sintió de nuevo la calidez de la amistad. Pero al ver la decepción en los ojos de Min-chi, Min-chi no supo cómo reaccionar. Min-chi sabía que Min-chi sufría aún más ahora. Aunque sus amigas la marginaban y ridiculizaban, al menos todavía tenía a Isun y Echun. Min-che le escribió una carta a Min-chi, deseando seguir siendo mejores amigas como antes. Min-chi se encerró en su habitación todo el día, pero finalmente no pudo resistir el hambre voraz. Al salir, vio la comida que su madre había preparado junto con una nota conmovedora. Solo entonces Min-chi se dio cuenta de que todos los bocadillos sobre la mesa los había traído Min-che. El cariño de su madre y sus amigas le conmovió hasta las lágrimas. Min-che estaba de pie debajo del edificio, queriendo hacerle saber a Min-chi que estaba preocupada y que siempre la esperaría. Justo cuando estaba a punto de irse, escuchó la voz de Min-chi. Min-chi también le contó a Min-che sobre su pasado. Min-che se disculpó por no haber sabido del pasado de Min-chi antes y le sugirió repetidamente intercambiar identidades con ella. Mientras tanto, Min-chi se sentía culpable por haber dejado que Min-che cargara con la culpa. Min-che sabía que Minnie las trataba bien a ambas. Min-chi era lo más importante. Finalmente, se reconciliaron como antes. Justo en ese momento, Die llamó, y Min-che temió que Min-chi se enojara de nuevo. Tras obtener el permiso de Min-chi, contestó el teléfono y escuchó la voz de Die, presa del pánico. Tan pronto como Die colgó, Jun Chin apareció detrás de ella. Resultó que había llamado deliberadamente para que Min-che se reuniera con Jun Chin y luego declararle sin rodeos que no estaría con él. La aparición de Min-chi y Min-che dejó atónito a Jun Chin. Min-che levantó a J.E., que estaba sentado en el suelo. Jun Chin fingió disculparse con Min-chi. Dijo que lo había hecho porque la amaba mucho, e incluso pensó que era normal entre amantes, pero que debido a que ella lo había denunciado, había perdido su carrera deportiva. Ahora la situación de Min-chi es exactamente como él la deseaba. Cada palabra de ese bastardo de un Chin es como un cuchillo que le clava en el corazón. Min-chi toma suavemente la mano de Minnie. Min-chi comienza a contraatacar con gran valentía. Saca el teléfono con el mensaje pregrabado, aterrorizando a un Chin. Min-chi le advierte que si continúa acosándola, publicará la grabación y las consecuencias no serán solo para ella. Al día siguiente, Min-chi apareció en la escuela con un aspecto totalmente nuevo, atrayendo la atención de todos. Era la primera vez que se vestía así, por lo que se sentía un poco avergonzada. Min-chi dijo, «Estás guapísima». Min-che la halagó, haciendo que Min-chi se sonrojara. Min-che le dijo que ahora Min-chi ya no necesitaba ocultar su identidad. Podían ser amigas normales, sin que ella se opusiera. Min-che abrazó a Min-chi con fuerza. Min-chi bromeó diciendo que no había dicho eso antes del intercambio de identidades. Las dos se estaban preparando para ir a clase, pero Min-che dijo que primero tenían algo importante que hacer. Rápidamente fue a buscar a Jun para explicarle que ella no era la Minnie que él conocía. Jun pensó que estaba bromeando, pero Min-che insistió en que decía la verdad porque quería ser honesta con él. Jun estaba asustada porque, a ojos de Min-che, él era solo una persona común y corriente. Pero antes de contárselo a todos, quería que él supiera primero este secreto. Antes, tenía que fingir ser Minnie, una aprendiz, delante de sus amigas, aparentando ser inteligente y genial, lo cual era agotador. Solo delante de Jun podía ser ella misma y relajarse. Los momentos que pasó con él fueron los más hermosos, pero Jun dijo, «Detengámonos aquí». Al oír eso, la sonrisa de Min-che se congeló. Inmediatamente después, Jun sonrió, se acercó y le tomó la mano, explicando que solo se trataba de dejar de ser amigos. Min-che le preguntó si le molestaba que ella mantuviera su identidad en secreto. Jun respondió que ella siempre había sido la imagen que a él le gustaba. En cuanto entró al aula, oyó a la gente burlándose de Min-chi, diciendo que se había vestido así para acercarse a Min-che. Min-che no lo soportó y gritó que si no se atrevía a decirlo directamente,
que se callara. No solo Min-chi, sino también Di se rieron de la reacción de Min-che. En clase, la profesora empezó a pasar lista. De repente, la profesora se dio cuenta de que Min-chi iba vestida de forma extraña ese día, y Min-che también se preocupó. Resultó que, de camino a la escuela, Min-che tenía la intención de explicarle todo a la maestra, pero Min-chi dijo que la maestra no la reconocería. Efectivamente, la maestra era ciega y no pudo ver nada más, solo le dijo a Min-chi que descansara y se preparara para el examen. Las dos chicas regresaron al lugar donde habían intercambiado identidades. Esta vez, Min-chi borró por completo su cuenta. De ahora en adelante, vivirían con sus nombres reales, sin necesidad de que nadie fingiera más. Después de la escuela, las dos se abrazaron. Min-che le presentó a Isun una canción de su lista de reproducción. Curiosamente, cada vez que Min-che tenía algo que hacer, publicaba contenido similar. Pero al recordar que había comentado antes, se giró rápidamente para que Isun no la viera. Inesperadamente, Isun le susurró directamente el nombre de la cuenta al oído. D2 King. En ese momento Min-che se dio cuenta de que todas esas canciones las había publicado Jun. Al día siguiente, Min-che vio a sus amigas riendo y charlando alegremente. Como si reviviera su primer día en la nueva escuela, Min-che la saludó con entusiasmo. En ese momento, sus amigas vieron a Jun frente a ellas. Jun se quitó los auriculares y se giró. Al ver a Min-che, la sonrisa en su rostro era innegable. De los días de timidez y admiración hacia los demás, ahora tenía su propio grupo de amigas. Min-che había logrado más de lo que imaginaba, gracias a sí misma por atreverse a cambiar. Min-chi inesperadamente le preguntó a Jun qué le gustaba de Min-chi. Su respuesta, "me gusta todo", hizo que todos estallaran en carcajadas. La película termina aquí. Espero que quienes vean esta película también tengan amistades tan hermosas. Gracias. Sí.